Vamos con el cuerpo físico, que es la tercera parte trina del ser humano. Ya vemos lo que es la mente y el alma. Y vamos a ver qué nos dice Dios en su palabra, ¿no? Qué tan importante es que el cuerpo físico también tenga esa liberación sobrenatural. Dios creó el cuerpo para que fuera el templo del Espíritu Santo, ¿sí? El cuerpo es el medio por el cual el Espíritu se va a expresar y va a hacer expresiones y va a proyectarse al mundo, ¿no? Y por medio del cuerpo nosotros tenemos esa autoridad para gobernar lo que Dios nos ha dado, la creación. Nosotros somos administradores de la creación de Dios. La esencia del ser humano es espiritual, sin embargo necesita un cuerpo físico para poder operar en la tierra. Eso es muy importante tener en cuenta cómo para Dios todas las partes de nosotros son tan esenciales, indispensables, que estén libres, ¿no? Para poder operar bajo la dirección de Dios. Vemos cómo cuando Dios creó a Adán, al principio su cuerpo y en sí todo él era glorioso, era incorruptible, era eterno. ¿Por qué? Porque recordemos que Él nos hizo a su imagen y semejanza. En esa imagen y semejanza de Dios podemos ver que mientras no había el pecado, así era la esencia, ¿no? del ser humano. Llega el pecado y trae consigo enfermedad, trae decadencia, trae corrupción y obviamente la complexión física también trae una decadencia, ¿no? Por eso es que antes decían, bueno, habitaban en la eternidad, habitaban en la presencia de Dios. Viene la caída y es cuando se viene en decadencia todo el diseño original del ser humano hacia Dios, ¿no? Dice aquí que una vez que nuestro cuerpo es renacido, es necesario que nuestro cuerpo sea purificado y fortalecido. Es decir, si ya pasamos por el proceso de estar, recibimos a Cristo, nuestro espíritu se está fortificando, se está fortaleciendo en la palabra, así como nuestra mente está siendo renovada, como dice la palabra, es necesario que el cuerpo pase por un proceso de purificación y de fortaleza, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo nos dice en la Escritura, en Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es esto? Bueno, yo había escuchado esta cita y la verdad es que para mí fue aún mayor revelación. Dice, pues yo me tengo que presentar como un sacrificio vivo, pero no solo cuando vengo a la iglesia. Esto es un estilo de vida, porque yo voy a estar en adoración con mi Señor, ¿sí? En adoración, orando. Y como tercera, no es una opción, todo esto es un sacrificio que tenemos que hacer, es en ayuno, porque sabemos que el ayuno lo que trae es someter la carne, ¿sí? Por medio del ayuno es que vamos también a ser purificadas. Es un estilo de vida, pero aquí nos dice muy claro la palabra, presentarse en sacrificio vivo, ¿no? Al principio nos cuesta trabajo adorar. Al principio nos cuesta tener esa intimidad con el Señor. Empezamos a lo mejor 5, 10, 15 minutos, a lo mejor nos extendemos más. Pero viene también la tercera, el ayuno, el someternos en las áreas de entrada a la carne, ¿no? Por eso es que nos estamos presentando como un sacrificio vivo. Esa es un arma que el Señor nos da para purificar y fortalecer nuestro cuerpo. Porque si se dice en la palabra, como está escrito, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pues obviamente que queremos y el Señor desea que el cuerpo de cada una de nosotras sea ese lugar donde pueda reposar el Espíritu Santo, donde pueda habitar y donde pueda moverse, ¿no? Porque es indispensable que el Espíritu Santo tenga ese cuerpo físico para poder operar. Yo tengo que estar en oración, en ayuno, y si Dios me pone una persona para orar por ella, ¿cómo está el Espíritu Santo habitando en mí? Es como cuando llegamos a una casa, ¿no? Puede ser nueva, usada, pero si está en ruinas, híjole, de entrada nos va a dar temor entrar, se nos puede caer encima, ¿no? A lo mejor entra el mantenimiento, se le da toda su manita de gato, como dicen, y ya empieza a quedar diferente, ¿no? Pero qué importante es ver cómo está el interior de nuestro cuerpo. Porque para Dios es importante, tiene que estar, dice, purificado y fortalecido, ¿sí?
Aquí vemos que en el Evangelio también nos muestra en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que voy a vivir en esa transformación por la fe. ¿Por qué? Porque yo creo en Jesucristo, y así como Jesucristo vivió esa vida de oración por fe y por amor a Dios, yo también lo tengo que hacer. Por eso es que aquí nos dice su palabra, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Es decir, a mí se me tiene que revelar de continuo cómo es que Dios quiere que yo viva, ¿no? Cómo debo de cuidar mi cuerpo, cómo debo de vivir en esa santidad. Ese es el tema del cuerpo con el que concluimos las tres partes trinas del ser humano, ¿sí? Aquí ya vimos que es la adoración, la oración y el ayuno, que es necesario que mi cuerpo esté sano, esté libre y esté purificado. Vamos a ver, como último punto, cómo vencer la naturaleza carnal, ¿sí? La naturaleza carnal, para poder pasar por ese proceso de liberación, tenemos que identificar cuáles son las áreas carnales o qué dice la palabra sobre la carne, ¿no? En Gálatas 5:19 al 21 ya lo hemos visto, lo voy a volver a leer nuevamente. Dice: manifiestas son las obras de la carne. Estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que tales cosas no heredarán el reino de Dios. De los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí en la palabra podemos ver cómo identificamos la carne, ¿no? Y vamos a ver qué áreas tenemos para identificarlas para vencer, porque es necesario pasar por ese proceso de liberación. Como dice aquí las manifiestas, ¿no? La carne manifiesta emociones no disciplinadas, manifiesta deseos impuros y también manifiesta pensamientos pervertidos. Abarca mucho, pero la verdad es que haciendo un análisis de lo que la palabra hablaba, decía qué importante es que podamos estar libres en cada una de nuestras áreas y estar rindiendo continuamente al Señor, porque al final de cuentas podemos decir, bueno, yo no tengo nada de eso o no vivo en eso, pero a lo mejor hay algo de orgullo en mí, a lo mejor hay alguna área de falta de perdón, codicia, ¿no? A veces decimos, no, yo no, pero ¿qué tal si codicia es algo que tiene tu amiga, tu hermana, no sé, puede ser algo material, a lo mejor hasta un viaje, ¿no? Como esa codicia es una emoción no disciplinada, pero es una obra de la carne. También decía, híjole, la autolástima, a veces caemos en esa condición, porque al final de cuentas vivimos en una condición, ¿sí? Pero Dios nos quiere llevar al diseño original, que es vivir con esa esencia que es el espíritu, no en la carne. Por eso vamos a identificar cuáles áreas son para poder vencer, y hoy lo vamos a ver cómo vencer esas áreas. Podemos ver que hay rebelión y dicen, no, yo no soy una persona rebelde. Bueno, si no te sometes a tus autoridades, si no te sometes a tu esposo, eres una persona rebelde. Si causas un pleito, disensión, dicen, bueno, yo no me peleo con nadie, pero ¿qué tal que hablas de alguien, de tu cuñada, de tu suegra, no sé, y ya hay una enemistad, ya hay ahí como dice aquí, un pleito, ¿no? Y eres partícipe de ello. Entonces, esa naturaleza carnal que hay en ti, es necesario vencerla, porque dice aquí, la naturaleza carnal es la conjunción del cuerpo y del alma, es decir, que cuando una persona actúa en esa carnalidad, es que está viviendo independiente a la voluntad de Dios, está viviendo como ella cree, como ella siente, como ella piensa, no como piensa Dios, o no como lo dice Dios en su palabra. Esa independencia
abre puerta al pecado. Esa independencia de no querer ser gobernada por la voluntad de Dios o por el diseño de Dios, abre una puerta al pecado. Y esta puerta al pecado, como lo vimos en la caída de Adán, trae una condición ¿de qué? De esclavitud, de vivir en una esclavitud, en una culpabilidad o en una condenación consigo mismo la persona, ¿no? Puede ser una persona que está de continuo cayendo a lo mejor en una adicción, pero tiene una puerta abierta, tiene que pasar por ese proceso de liberación y purificación para ir venciendo, porque esto es un proceso, dice que nos lleva a una transformación continua, y esa transformación no se va a terminar hasta que venga Jesucristo por sus hijos, por ese arrebato que estamos esperando en la segunda venida, es cuando termina la transformación. De otra manera seguimos siendo transformados, seguimos siendo renovados, seguimos siendo limpiados. Dice la palabra que el que esté limpio, límpiese más. Es diario. Esto no es, a lo mejor recibí esta plática y ya lo hice. Es que estemos analizando también en qué voy a vencer, cómo voy a vencer esa área que todavía tengo, ¿no? A lo mejor me enojo muy fácil, a lo mejor me descontrola la ira, a lo mejor estoy edificando mi vida en mis emociones, no en la palabra. Y ahí yo estoy siendo ese instrumento que no edifica, porque decía, qué importante es que la mujer esté libre de la mente, de las emociones, del alma, del cuerpo, porque somos las que estamos edificando, las que traemos esa atmósfera a nuestra casa. Yo no puedo edificar en mis emociones a mis hijos, porque los voy a edificar conforme yo sienta, conforme yo crea y conforme yo piense. No los voy a edificar en base al espíritu, que me dice la palabra, ¿no? Estamos ahorita viendo ejemplos, pero ciertamente, bueno, si está en la escuela, si le hacen algo, ay, no te dejes, mira, ve con la maestra, y empezamos a edificar en las emociones. Igual a mi esposo, si la palabra dice que yo soy esa ayuda idónea, esa mujer que se levanta en oración, yo tengo que ser una ayuda idónea que esté libre, ¿no? Que puede edificar en base a la palabra. Porque si es por emociones, a lo mejor lo que yo veo no me va a agradar, o a lo mejor la forma en que se relaciona con sus hermanos, con su mamá, no me va a agradar. Pero no voy a edificar en base a lo que yo pienso, siento, creo. Yo voy a edificar en base a lo que dice la palabra. Por eso hoy el tema de hoy nos lleva a identificar las áreas. En Gálatas nos dice varios ejemplos, ¿no? Pero ¿qué más hay ahí? Cuando una persona, aquí decía, una persona que está de continuo llamando la atención, es un área que tiene que vencer, porque donde quiera que está, donde quiera que se para, pues se para a llamar la atención de la forma que sea. Entonces es un área en su vida, ya a nosotros se nos hace algo normal, algo que estamos acostumbrados. Aquí dice la envidia. Habíamos escuchado, lo hemos escuchado muchas veces, que hay envidia de la buena, envidia de la mala. La palabra solamente dice envidia, no hay envidia buena y mala. Para Dios esto es una obra de la carne, y en su palabra dice que quienes hagan tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Entonces, qué importante identificar, ¿no? Si yo decía antes, híjole, pues sí tengo un poco de envidia, pero es de la buena. Es de esa envidia que no hace daño. No, la envidia es una obra de la carne, ¿sí? Entonces, yo si pude revisar, dije, ¿cuántas cosas no tenemos que seguir limpiando, que seguir crucificando, ¿no? Que seguir venciendo? Porque, pues obviamente, la idolatría, dicen, no, bueno, yo no adoro imágenes. Bueno, a lo mejor adoras a las personas, o adoras a tus hijos. El celular. El egocentrismo, ¿no? Que entra, entonces, pues hay muchas áreas. Disensiones, busqué la palabra disensiones y era divisiones. A lo mejor soy objeto de una división en la familia y no me he dado cuenta, pero mis actos han llevado a que haya una división. Y a lo mejor en la mía, pero que tal en la de mi esposo, con su relación de sus hermanos, de su mamá. Dije, wow, que claro, como nos ha dicho la pastora, Dios es bien claro en su palabra. Nada más que si nos metemos a meditarla, vamos a empezar a descubrir que hay muchas áreas en las que todavía tenemos que vencer, ¿no? Y aquí vamos como
a identificar en base a la palabra cómo vencer esa naturaleza carnal. Esa naturaleza carnal que termina abriendo una puerta al pecado, porque lo vemos como un estilo de vida, no alguien que es envidioso. Bueno, tarde que temprano es una puerta abierta al pecado, y esa puerta que está abierta atrae demonios. Y a lo mejor ahorita tiene envidia, a lo mejor después va a haber un pleito, a lo mejor puede ser por celos, y se van uniendo más, ¿no? A ese estilo de vida que a veces lo vemos como algo normal o como algo como parte de una personalidad. Y aquí vemos que esa no es la personalidad de Dios ni el diseño de Dios. No significa que yo tenga ese estilo de vida y que mi personalidad desaparezca. Esto es que yo esté muriendo continuamente a esa naturaleza carnal, ¿sí? Tomando la decisión de rechazar diariamente esa carne y vivir la vida en Cristo. Ese es el estilo de vida que yo debo de adoptar. No significa que mi esencia, mi diseño, como Dios me hizo, va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es la naturaleza carnal, que a lo mejor había estado yo practicando y tengo que irla venciendo diariamente. Aquí en Gálatas 2:20 vemos que dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice que el propósito de Dios, Jesús vino a esta tierra como ser humano en un cuerpo físico y padeció, pero nunca vivió el pecado. Fue tentado, mas no vivió el pecado. Y en Juan 14:30 Jesús dijo: no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El propósito que nosotros estemos muriendo al pecado, a la vieja manera de vivir, es para decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y llegar a decir que el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, nada tiene en mí. ¿Sí? Esta es una declaración que tenemos que hacer de continuo a esa muerte carnal, a esa naturaleza. Y aquí vamos a ir viendo cómo lo voy a hacer. Bueno, pues yo tengo que someter mi voluntad a Dios diariamente, a no hacer la mía, a hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Yo tengo que renovar mi mente. Esa mente va a ser renovada en base a lo que yo medite y escudriñe la palabra. ¿Sí? Yo tengo que someter mis emociones, tengo que someter mi carne para vivir una vida en Cristo, para vivir y vencer esa naturaleza carnal que a lo mejor ya lo traemos y estamos viendo con ella continuamente como algo normal, ¿no? Donde el yo carnal está crucificado y Cristo vive dentro, veremos las manifestaciones del reino de Dios en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque esa legalidad ya no la dio Jesús hace más de 2000 años. Es decir, si tú en tu vida, o hemos visto vidas que no han sido transformadas, que no han visto sanidad, que no han visto milagros, es porque no se ha establecido el reino de Dios. Pero no se ha establecido porque la autoridad que está ahí operando no es la de Dios, sino es esa autoridad que le hemos dado al enemigo de operar por esas puertas abiertas. Dice, mientras no se establezca en tu vida el vivir una vida en Cristo, no vas a ver operar el reino de Dios con esas manifestaciones de lo sobrenatural. A veces estamos pidiendo a lo mejor cosas económicas, pero no estamos buscando esa renovación, esa transformación en Cristo. Entonces, obviamente estás orando y estás operando en tu carne, no estás orando conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que no se ven las manifestaciones en tu vida, porque eso es en el aquí, en el ahora, no tenemos que esperar más. Eso ya es para hacerlo efectivo en el momento, ¿no? En el momento que tú recibes a Cristo, entras en ese pacto, pero tenemos que identificar que el diseño de Dios es que vivamos en el Espíritu, no que vivamos en la carne. El cuerpo tiene que ser purificado, tiene que ser fortalecido, para que el Espíritu Santo habite, para que el Espíritu Santo sea el que te dirige, porque de esa manera progresiva la carne se va a someter a lo que el Espíritu le está diciendo.
Yo puedo tener síntomas de enfermedad, pero si yo tengo el espíritu alineado a la palabra y la palabra dice que por sus llagas soy sana, podré tener los síntomas, pero el espíritu va a gobernar mi cuerpo y todo síntoma se debe someter a la palabra de Dios. Entonces es ahí por eso donde no vemos las manifestaciones, porque tú estás más pendiente de lo que tu carne dice, lo que tu carne siente, de lo que estás escuchando. Dice, le escuchamos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si yo estoy escuchando, si yo estoy en chismes, murmuraciones, en eso vas a operar. Si estás escuchando la palabra de Dios y estás aplicando por obra lo que dice la palabra, tú vas a operar en el reino, en el aquí y en el ahora. No tenemos que esperar muchas veces a que impongan manos, porque justo en la adoración tú puedes recibir esa ministración y tu cuerpo va a dejar de sentir hasta los síntomas de enfermedad, porque tú te estás presentando como ese sacrificio vivo. Y cuando tú me estás adorando en espíritu y en verdad, estás adorando en tus emociones, en tu carne, te estás adorando en lo que tú sientes, en lo que estás pensando o a quién estás viendo en la ministración. Es por eso que dice, no se hace efectivo el reino de Dios en el aquí y en el ahora, porque está gobernando esa naturaleza carnal. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a vencer? Declarando de continuo, el que Cristo vive en mí, ya no vivo yo más, Él es el que vive en mí. ¿Cómo lo voy a hacer? Pasando por ese proceso de purificación, de fortaleza, de liberación sobrenatural. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya lo vimos en la palabra, son 3 cosas tan sencillas como un estilo de vida, ¿no? Adorar a Dios en oración y en ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno nos va a ayudar a someter esa carne. Pero de todo lo que vimos en Gálatas, más las condiciones de emociones indisciplinadas, que no vienen a lo mejor en Gálatas, pero por ejemplo la autolástima. Hay gente que todo el tiempo tiene esa condición de autolástima y piensa que todo el mundo a lo mejor le hace y le tiene que hacer, pero es una condición de ella, de su carne. No le corresponde a nadie más sacarla de esa condición. A ella le corresponde pasar por ese proceso donde tiene que vencer, donde tiene que crucificar toda aquella carne que le estorba. Y el término carne, decía, pues abarca mucho, ¿no? A lo mejor yo también puedo tener esa condición de tener lástima por alguien. Estoy operando en la carne. Jesús operó en amor y compasión y misericordia. No operó en compasión. Yo puedo ver a una hermana y decir, voy a orar por ti, pero no decirle, pues pobrecita, qué lástima, qué mal que la está pasando. Esa es tu carne. Y al yo decir esas palabras, yo identifico que también yo estoy operando en la carne. Qué importante para que tus oraciones sean efectivas, para que puedas ver el reino de Dios manifestado en tu vida, en tu casa, en tu familia, pues venzas cada área de esa naturaleza carnal y puedan ustedes experimentar el reino de Dios, como dice en el ahora. Decía, puedes tener esa provisión sobrenatural, puedes tener esa sanidad, puedes ver milagros. Incluso puedes hacer esos milagros, pero si no lo has visto o no lo has vivido, es porque hay todavía que vencer. Hay todavía muchas áreas a las cuales hay que crucificar. Y este proceso dice que es del espíritu del cuerpo, es una transformación progresiva. Es decir, no porque vengo ahí un día y pueda ser libre de algo, ya terminó el proceso. Esto no va a terminar hasta que partamos con el Señor. Y este es el tema de cómo vencer la carne, de cómo ustedes pueden vivir el reino de los cielos manifestado en sus vidas, cómo donde el yo carnal dice está crucificado y Cristo vive, verán las manifestaciones del reino de Dios, porque así opera en el ámbito espiritual. Es decir, todo lo que Jesús ya pagó en la cruz hace más de 2000 años, es algo que tú puedes tener ese acceso, porque ya es algo legal, ¿sí? En lo que tú puedes estar operando. Y dejar de quitar de nuestras emociones indisciplinadas o dentro de nuestros pensamientos, el vivir de una manera independiente a la de Dios, porque hay veces que yo busco que Dios quiere de mí, pero no me agrada. Y ahí estoy haciendo mi voluntad. Quiero vivir independiente a lo de Dios. Como estábamos ese rato escuchando
Bueno, si Dios me dice, perdona y ve y pide perdón y ama a los que no te aman, lo tengo que hacer. Y mi espíritu a lo mejor es el que me va a decir, sí lo hagas, pero mi cuerpo y mi carne no me va a dejar dar ese paso. Y ese paso lo tengo que hacer por fe y en fe en quien he creído. Si yo creo en Jesucristo, soy hija de Dios, pues tengo que seguir ese modelo que Jesús hizo, de amar a los que no te aman. Y aunque te estén acusando, te estén diciendo, tú permaneces callada, porque así fue lo que Él vivió. Y dice, no hay mayor ejemplo el de Jesucristo, que vino a esta tierra, operó en el cuerpo físico, pero sin embargo se mantuvo sin pecado y nunca dio derecho legal a esa carne, ¿no? Aunque fue golpeado, insultado, vituperiado, aunque fue acusado de cosas que no eran ciertas, aunque le fueron levantados con falsos, nunca fue acusado, fue acusado aún de cosas que no había hecho, y aún fue acusado por hacer la obra y la voluntad de Dios. Y si nosotras, yo sí he pasado por ese punto de a lo mejor hacer algo que yo sé que es para Dios, en orar por alguien, a lo mejor se sienten incómodas las personas, pero al final de cuentas digo, bueno, ¿qué más da? Si Jesús lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si Jesús ha perdonado lo imperdonable, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si Él ha amado a quien menos se imagina, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y es salir de esa condición en la que habíamos estado habitando, viviendo, creyendo que estábamos bien para hacer la voluntad de Dios y morir, ¿no?, a todos esos pensamientos, a todas esas ideas que traemos arraigadas, a todas esas formas de pensar que vienen a gobernar, ¿no?, en la casa y en la familia. Hace, no sé, unos meses recibí visita en mi casa y estuve desagusto y la verdad no fue lo que yo esperaba. Me sentí mal, fui con mi esposo y le dije, oye, ¿cómo? Pues mira, tu hermana, bla, bla. El punto es que, pues cuando estás en oración e intimidad con Dios, Dios te dice, ¿y tú quién eres para juzgar? ¿Tú quién eres para no perdonar? Si yo a ti te he perdonado todo. Y es salir de esa condición de víctima o de que me hicieron y decir, Señor, pues yo voy a hacer lo que tú dices, amarlos, porque pues igual no te conocen como yo te conozco. Es por eso que es por fe de lo que tú has creído y salir de esa condición y de veras, pues digo, híjole, eso fue hace unos meses y ahora a lo mejor viene otra cosa, viene a ser situaciones diferentes, pero es ver cómo esa transformación y poder ver lo contrario a Gálatas en la carne, cómo ver los frutos del Espíritu, ¿no? Con esa templanza, llegar al control, al dominio propio, a la mansedumbre, a esa paz, a ese gozo que solo el Señor da. Y a veces decimos, yo quiero eso, Señor, dámelo. Sí, pero primero tienes que vencer esa carne para poder ver el fruto del Espíritu, ¿no? Y ese es el tema de hoy. Sí me gustaría que quisieran un examen en ustedes, en su casa, porque yo sí lo estuve haciendo. Este tema me llevó a mí a revisar qué más áreas necesito trabajar para seguir siendo transformada y no quedarme en un nivel de estancamiento espiritual, ¿no? De ir viendo y sobre todo de ir viendo más las manifestaciones del reino de Dios en nuestras vidas. Este es el tema de hoy. No sé si tengan alguna duda, vamos a orar y si tienen alguna duda al final